Ahora vamos a ver dos falacias más. La primera es la falacia de la no falsificabilidad y la otra es la falacia de la muestra parcializada. Eh, la falacia de la no falsificabilidad básicamente es que cualquier aseveración que no puede ser probada. Ahí se encuentra la falacia. Recordemos que el principio de la falsificabilidad es un principio extremadamente importante en lógica y en ciencia. Y básicamente es que en este principio se dice en el cual las aserciones o los sistemas de aserciones para ser considerados científicos deben encontrarse en conflicto con observaciones posibles o concebibles. Este principio va mucho más allá de lo que es científico y que no lo es. Es la línea que separa de lo que es racional y lo que es irracional, entre lo que es crítico y lo que no es crítico. Esta falacia se basa cuando se dice confidentemente que una teoría o hipótesis es verdadera o falsa, aun cuando no hay evidencia o buenas razones para pensar que así sea. Esta teoría no puede ser verificada por observación directa o indirecta, es decir, por experimentación. Por ejemplo, si yo digo que yo tengo pequeños invisibles unicornios en mi mano, desafortunadamente estos no pueden ser detectados por ningún equipo científico. O como los curas que dicen que pueden transformar el vino en la sangre de Jesús y que cuando quieras examinar el líquido para ver si ha cambiado químicamente, estos seres dicen que la transubstanciación, término que no existe en la realidad, significa que hay un cambio en la substancia, pero que no es material, sino que es algo espiritual y que no puede ser probado. Más aún, no es que dicen que pueda pasar, sino que va mucho más allá. Dicen que actualmente sucede. Es decir, algo que está sucediendo sin ninguna evidencia que lo respalda. A esta falacia también a mí me gusta llamarla la falacia de Superman. ¿Qué tal si te digo que existe un ser de otro planeta tan poderoso que ha llegado a la Tierra llamado Superman, que hace mucho tiempo salió a ejercitar sus músculos y creó el Gran Cañón? Después de esto, se fue a descansar en su templo. Como tú puedes ver, el Gran Cañón con tus propios ojos y puedes experimentarlo, esta es prueba de que Superman existe. Básicamente estoy creando un argumento que tiene consistencia interna. Si un ser tan poderoso como Superman existiera, es posible que pueda crear el Gran Cañón. El problema con este argumento es que no es sólido, porque no tiene la evidencia que respalda la existencia de este ser, de este Superman. Recuerda que lo importante no es que un argumento sea válido, es decir, que tenga consistencia interna. Lo importante es que un argumento sea sólido, es decir, que además de consistencia interna, sus premisas pueden ser respaldadas por evidencia, ya sea por observación directa, es decir, por nuestros sentidos, o por una observación indirecta, es decir, por inferencia lógica, como lo es la experimentación. Cambia el ser supernatural de Superman por otro ser supernatural como Dios y tienes un típico argumento religioso de que este ser creó el universo. Argumento que muchos creen falsamente porque tiene consistencia interna, mas no es un argumento sólido porque no hay evidencia que lo respalde. Por lo tanto, hace este argumento falso porque no tiene evidencia. Ahora, la siguiente falacia, que es una de mis favoritas y no es muy común, es la falacia de la muestra parcializada. Y esta se encuentra en todos lados. Es básicamente llegar a la conclusión o a una conclusión que es basada en una muestra errada o es una muestra elegida
para dar la apariencia de que el universo a estudiar en general es algo distinto de lo que es. Esta falacia es distinta de la falacia de la generalización apresurada. Aquí en esta falacia de la generación apresurada, las muestras simplemente son muy pequeñas para producir una generalización acertada del universo que se está estudiando. Ahora, veamos unos ejemplos para explicar mucho mejor esta falacia de muestra parcializada. ¿Qué tal si yo digo que basado en un estudio de 1000 ecuatorianos, el 99% de los encuestados tiene 2 carros, por ende los ecuatorianos son adinerados? El problema aquí es que el lugar donde se hizo la muestra, muy probable se lo hizo en los barrios adinerados, más no en las áreas pobres. Por ende, el decir que todos los ecuatorianos son adinerados es falso, porque la muestra que se tomó el universo es una muestra parcializada. ¿Qué tal si digo que 9 de cada 10 personas tienen una relación personal con Jesucristo? Por ende, todos los hombres se están acercando a Dios. La misma pregunta, ¿dónde se hizo la encuesta? Muy probable que sea en la iglesia, mas no en una convención de ateos. Y esta falacia se ve en todos lados. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, un general hizo llamar a todos sus ingenieros para que vean cómo mejoran sus aviones de guerra, ya que este general se dio cuenta que los aviones que regresaban de combate tenían todos daños en los mismos lugares. Por ende, el general quería que se refuercen estos lugares en todos los aviones. Esta es otra forma de una muestra elegida, porque el general no está viendo los aviones que no regresan. Por suerte, los ingenieros se dieron cuenta de esta falacia lógica y le explicaron al general que los aviones que regresaban era porque el refuerzo era en los lugares más fundamentales y por ende los daños que veía hacían posible volar a los aviones para su regreso del combate. O por ejemplo, el típico argumento de que si quieres crecer tienes que jugar baloncesto porque todos los que juegan baloncesto en la NBA son altos. Entonces, por ende, si quieres crecer tienes que jugar baloncesto. Esta falacia es la misma de la muestra parcializada. Recuerda que todos los que juegan a ese nivel profesional nacieron con esa base genética que los ayudó a lograr esos niveles. Lo que no se ve son los millares de individuos que por más que se esfuerzan no llegan a ser profesionales o tener esa altura. El mismo argumento para aquellos que creen que si se dedican a levantar pesas se van a ver como Schwarzenegger. Sin la base genética, hormonal, la mayoría de los individuos nunca lo lograrán. Es una pequeña muestra de seres que tienen esa ventaja genética. Están cometiendo esta misma falacia. Lo que no vemos son los millares de individuos que por más que van al gimnasio por años nunca logran esos niveles de musculatura. El punto es que tienes que recordar que siempre hay que tener una mente abierta, estar atento de aquellos estudios estadísticos que las personas presentan. Un resultado estadístico depende de la lógica que está detrás de ella.